Días, Doctor, buenos días compañeros. buen día. Ok, vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para que continuemos con la temática. La semana pasada vimos unas generalidades de lo que eran los hidrocarburos, vimos su clasificación, eh, hablamos de que los alcanos eran aquellos compuestos, aquel tipo de compuestos que eran las estructuras más básicas de los hidrocarburos, que tenían únicamente enlaces sencillos carbono-hidrógeno. Los alquenos ya tienen, en su presencia ya se le llama también hidrocarburos insaturados porque tienen un doble enlace carbono-carbono, y los alquinos, ¿verdad? Que tienen un triple enlace. ¿Cómo está formado un enlace doble? Bueno, pues un enlace doble está formado por un enlace sigma y un enlace pi. Un enlace triple está formado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Em, Los hidrocarburos también se pueden clasificar según una cadena. Pueden ser lineales o pueden ser ramificados. Lineales o normales. Son cadenas con átomos de carbono unidos cada uno a un máximo de dos carbonos. Y los ramificados, cada átomo de carbono se puede unir a tres o cuatro átomos de carbono, como es en este caso. También tenemos los hidrocarburos cíclicos, ¿verdad? O alil cíclicos, que tienen una estructura anular. El más pequeño de ellos, como lo tenemos representado aquí, es el ciclopropano. Ciclopropano, porque solo son tres miembros, tres átomos de carbono los que tiene. Hay diferentes compuestos cíclicos de tres en adelante. Pueden tener o no eh, heteroátomos formando parte del anillo, y también pueden tener dobles o triples enlaces en algunos casos. Y los compuestos aromáticos. El prototipo de los compuestos aromáticos es el benceno, pero no es el único, ¿verdad? Tenemos el benceno y sus derivados, y a partir de ellos tenemos una gran cantidad de compuestos aromáticos. Aquí está representado por la estructura de Kekulé. En cuanto a las propiedades físicas de los alcanos, dependen de su estructura. Sus moléculas presentan enlaces covalentes y están constituidos por elementos que poseen electronegatividades relativamente iguales. El carbono tiene 2.5 unidades de Pauli y el hidrógeno tiene 2.1 unidades de Pauli. Esto hace que las moléculas de los alcanos sean esencialmente no polares. Las fuerzas que mantienen unidas las moléculas no polares son generalmente las fuerzas de Van der Waals. Son débiles, de alcance limitado, y actúan principalmente en las superficies moleculares donde las moléculas tienen mayor contacto. Esto hace que cuanto más grande sea una molécula, más intensa sea la fuerza intramoleculares, lo que incide en algunas propiedades físicas. En su estado físico, ¿cómo son los alcanos? A temperatura ambiente y a una atmósfera de presión, el metano, el etano, el propano, el butano son gases. Después de 5 átomos de carbono en adelante hasta llegar al 17 carbonos, son líquidos. Y después de 18 átomos de carbono en adelante, son sólidos, con diferentes contexturas dependiendo del número de sustituyentes que puedan tener. En lo referente al punto de ebullición y punto de fusión, con el punto de ebullición, los alcanos de cadena normal muestran un aumento constante en el punto de ebullición al aumentar el tamaño o el peso molecular. Si el alcano es ramificado, disminuye notablemente el punto de ebullición.
Entre mayor sea el número de ramificaciones, menor va a ser el valor del punto de ebullición. Los isómeros, ¿qué son los isómeros? Bueno, los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en su estructura. Aquí nos dice que tienen el mismo número de átomos de carbonos, el mismo número de átomos y electrones, pero una molécula de un alcano ramificado tiene una superficie más pequeña que la de un alcano ramificado, por lo cual la forma más extendida de un alcano no ramificado permite más puntos de contacto para las asociaciones intramoleculares, comparándose los puntos de ebullición del pentano, que es el alcano de 5 átomos de carbono que tiene una cadena lineal, comparado con el 2-metilbutano, su isómero. El pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados Celsius y el 2-metilbutano de 28 grados Celsius. Una ramificación denota un cambio en su punto de ebullición. Así tenemos otros ejemplos de el efecto de las ramificaciones con el punto de ebullición, con el punto de fusión también. Como en el caso anterior, el punto de fusión aumenta a medida que crece la masa molecular de todo el compuesto. Este aumento no es tan regular debido a que los alcanos con número par de átomos de carbono se compactan en estado cristalino, haciendo que las fuerzas de atracción entre las cadenas individuales sean mayores y por consiguiente los puntos de fusión lo sean también. Los alcanos sólidos son materiales blandos, generalmente de bajo punto de fusión. Lo compacto o la simetría molecular ordinariamente aumenta el punto de fusión de un compuesto. Entonces, aquí nos habla también de las propiedades con el punto de fusión. Aquí nos habla sobre los isómeros del pentano. El 2-metilbutano tiene un punto de fusión de menos 160 grados Celsius. El pentano, que sería su isómero de cadena lineal, tiene un punto de menos 130 grados Celsius. Y por último, el de mayor punto de fusión, el 2,2-dimetilpropano, que ya tiene mayor número de ramificaciones, entonces su punto de fusión también se ve afectado notablemente y tiene un punto de fusión de menos 17 grados Celsius. La densidad Los alcanos son los menos densos de todos los grupos de moléculas orgánicas, tienen densidades menores con respecto a la densidad del agua y a medida aumenta el número el tamaño del alcano, aumenta la densidad. La solubilidad, debido a su baja polaridad, se disuelven en disolventes de baja polaridad o no polares como el benceno, tetracloruro de carbono, cloroformo y éter etílico. Después nos habla de los cicloalcanos, el punto de ebullición, que tiene más o menos 10 grados de diferencia entre los alcanos lineales, también del punto de fusión, la solubilidad y la densidad. Y aquí comenzamos con lo que es la parte de la nomenclatura de los alcanos. En la nomenclatura de los alcanos tenemos dos tipos de nomenclatura, la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC. Algunos compuestos, algunos alcanos tienen un tamaño pequeño, entonces ya están dados, o dependiendo de la fuente de la que se obtienen, se les da un nombre. Entonces, aquí únicamente lo que hacemos es que utilizamos prefijos como N, que significa normal, iso, neo, sec y ter, que vamos a ver más adelante. Entonces, en un sistema común, en el estudio de química encontraremos estructuras similares llamadas isómeros. Contienen inicialmente los isómeros, consideraremos inicialmente los isómeros estructurales de los alcanos. Los isómeros estructurales son moléculas con la misma fórmula molecular, pero que tienen fórmulas estructurales diferentes. Y esto significa que tienen los átomos un rearreglo diferente. Por ejemplo, hay dos moléculas diferentes para la fórmula C4H10. Si es un alcano de C y su fórmula molecular es C4H10, quiere decir que únicamente tiene 4 carbonos y esos 4 carbonos están cada uno respectivamente con los hidrógenos, ¿verdad? No más de 4 enlaces, carbono, hidrógeno y carbono, carbono. Pero aquí tenemos el N-butano o el butano lineal.
CH3, CH2, CH2, CH3. Si ustedes se fijan, comenzamos con un CH3 y terminamos con un CH3. Siempre va a ser así en las cadenas eh, de los alcanos. Em, y en el centro tenemos estos dos CH2. Si ustedes se fijan, cuentan los enlaces. Este carbono de aquí tiene tres enlaces con el hidrógeno y un enlace carbono-carbono. El carbono 2 tiene dos enlaces con los carbonos, uno con el de la izquierda y uno con el de la derecha, y tiene dos hidrógenos. Ahí están los cuatro enlaces. Entonces, este compuesto, el butano con el metilpropano, tiene la misma fórmula molecular. ¿Okay? Tiene la misma fórmula molecular, pero como aquí tenemos una ramificación, pues vamos a ver afectación o diferencias en los que son sus puntos de ebullición y sus puntos de fusión. ¿A qué se refiere el prefijo N? Como les decía, el prefijo N significa normal. Es cuando existe una cadena sin ramificaciones, por ejemplo, el N-pentano, el N-hexano, el N-heptano, el N-octano, el N-nonano, etc. Y este es el patrón que siempre va a tener una estructura lineal. Comenzamos con un CH3, terminamos con un CH3 y en el centro un metileno, CH2, repetido n número de veces. Dependiendo del hidrocarburo del que estemos hablando, así va a ser el nombre que va a tener. Y así se va a repetir, así va a ser este patrón de repetición de los CH2. Como aquí. CH2, CH2, únicamente es el butano, pero si hacemos una cadena de 8 CH2 y 2 metilos, ya sería el decano, ¿verdad? El prefijo iso es cuando el alcano tiene un grupo metilo unido al segundo carbono y se le describe el prefijo iso. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos: el isobutano, el isopentano, el isohexano, el isoheptano, ¿verdad? Este prefijo iso normalmente lo utilizamos nosotros, estos compuestos los utilizamos nosotros cuando están como sustituyentes, normalmente en estructuras más grandes, ¿verdad? Que nosotros podemos seleccionar un nombre de una cadena base y nombrar estas como sustituyentes. Si ustedes se fijan en la prefijo iso, siempre en el carbono 2 vamos a tener un grupo metilo. O si comenzáramos de derecha a izquierda, podríamos decir en el penúltimo carbono de la cadena. Prefijo neo se utiliza para compuestos de 5 a 7 átomos de carbono con carbono cuaternario, como el neopentano, neohexano y neoheptano, ¿verdad? Aquí tenemos el neopentano, un carbono en el centro que tiene 4 grupos metilos hacia sus extremos, entonces ahí tenemos carbono cuaternario. Igual en el neohexano tendríamos 4, perdón, este es el neopentano. Así, neohexano. Disculpen. Y este es el neohexano, ¿verdad? Que en lugar de tener aquí un CH3, sustituimos uno de sus 3 hidrógenos por un CH3 más, entonces se convirtió en neohexano. Estos prefijos nos sirven para tanto la nomenclatura común como la nomenclatura UPAC. Ahora, en el sistema UPAC es el sistema que más se utiliza porque es más específico, es más técnico. El sistema UPAC tiene ciertas reglas que hay que seguir, y si nosotros seguimos todas las reglas, en la nomenclatura que nosotros le asignemos a un compuesto va a ser correcta, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ilustrar las reglas de la UPAC más importantes para la nomenclatura de alcanos. Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos el hexano, que le falta la N, ¿verdad? En hexano, cuando no está escrito N antes
se entiende que es el hexano en cadena lineal. Pero si queremos ser más específicos, entonces le escribimos en hexano. Y aquí tenemos un isómero del hexano, que sería el 2-metilpentano. Va a tener la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. En la posición 2, escribimos, es decir, en la posición 2 le quitamos uno de sus dos hidrógenos y introducimos el último metilo y lo pasamos a la posición 2. Hicimos un rearreglo. Y es un isómero. Entonces es el 2-metilpentano. El 2-metilpentano, su nombre común, sería como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? El isopentano. Ok, entonces, ¿cuáles son las etapas que nosotros tenemos que seguir para nombrar un compuesto? Primero debemos de identificar la cadena carbonada lineal más larga y buscar el nombre correspondiente. En este caso, la cadena más larga tiene 5 átomos de carbono. El compuesto se nombra como derivado del pentano. Lo importante es que el número de carbonos enlazados esté en una secuencia ininterrumpida. Como les decía yo, siempre comenzamos con un metil y terminamos con un metil. En la etapa 2 se identifican los sustituyentes unidos a la cadena principal. La cadena de pentano lleva un grupo metilo como sustituyente. En la etapa 3 se enumera la cadena más larga en el sentido que proporciona el número más pequeño al sustituyente del primer punto de ramificación. Y en la etapa 4, escribir el nombre del compuesto. El alcano principal es la última parte del nombre y es precedida por los nombres de los grupos sustituyentes y su localización numérica, los localizadores. En el sistema UPAC utilizamos guiones para separar números de letras y utilizamos comas para separar números de números. Aquí tenemos al 3-metilpentano, anteriormente teníamos al hexano, el 2-metilpentano, el 3-metilpentano, si ustedes se fijan, tienen la misma fórmula molecular, el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno, pero difieren en su punto de fusión y su punto de ebullición por las ramificaciones. Cuando el mismo sustituyente aparece más de una vez, se utilizan los prefijos multiplicadores di, tri o tetra. Se utiliza un localizador por cada sustituyente y los localizadores se separan entre sí por comas y de las palabras por guiones. Los nombres UPAC de los últimos dos isómeros de fórmula molecular C6H14 son 2,2 dimetilbutano y 2,3 dimetilbutano. ¿Cuáles son? Este de aquí. 2,2 dimetilbutano y 2,3 dimetilbutano. Bueno, grupos alquilo. ¿Qué es un grupo alquilo? Los grupos alquilos son unidades estructurales que carecen de uno de los hidrógenos del alcano. Un grupo metilo, si ustedes se fijan, CH3 con un enlace, ahí hay un enlace. Es un grupo alquilo que deriva del metano. ¿Qué le hicimos al metano? Bueno, pues el metano es CH4. Le quitamos un hidrógeno de los 4 y dejamos al CH3 con un enlace. ¿Por qué lo convertimos en un grupo alquilo? De repente nosotros, los grupos alquilos se utilizan cuando están como sustituyentes de la cadena principal. Entonces, para poderse unir, no vamos a unir al metano como CH4 y le vamos a adicionar un enlace de más, porque entonces estaría teniendo 5 enlaces. Lo que hacemos entonces es que le quitamos un hidrógeno y dejamos sus electrones de enlace ahí para que se una y siempre tenga 4 enlaces. ¿Ok? Los grupos alquilos se nombran cambiando la terminación O del alcano por hilo.
Por ejemplo, si viene, este es el grupo etilo, ¿de dónde viene? Del etano. Este es el grupo propilo, ¿de dónde viene? Del propano. ¿Qué hicimos? Quitamos un hidrógeno del último carbono y le dejamos sus electrones de enlace ahí para enlazarlo a una cadena. Este es el grupo butilo o butil. El guión del extremo de la cadena representa un punto potencial de unión a algún otro átomo o grupo. Esos son los principales grupos alquilo. Se derivan de los principales, de los miembros más pequeños, como les decía yo, de los alcanos, de los primeros miembros. Por ejemplo, el metilo viene del metano. Le quitamos al CH4 un hidrógeno y le dejamos sus electrones de enlace. El metil, el etil, el propil. En el propil ya empezamos a tener diferencias. ¿Por qué? Porque este es el N-propil. ¿Por qué es el N-propil? Ah, porque nosotros podemos decir, yo no le voy a quitar un hidrógeno del último carbono, sino que le voy a quitar un hidrógeno del carbono 2, como es en este caso, y ya lo convertí en el isopropilo. Isómeros al grupo alquilo del butano, también nosotros podemos quitarle al butano, escribir el isobutil con los electrones de enlace en el último carbono, con esta orientación, siempre un grupo metilo en el carbono 2, isobutil, pero también puede estar el secbutil, que lo que hacemos es no quitarle el hidrógeno del último carbono, sino más bien quitarle el hidrógeno de la posición 2 y dejar los electrones de enlace ahí. También está el terbutil. El terbutil, si ustedes se fijan, viene de terciario, es un carbono terciario, entonces el carbono terciario tiene 3 grupos metilos unidos a él. Terbutil. Aquí tenemos el neopentil, que ya lo habíamos visto previamente. ¿Ok? Entonces, esos son los grupos alquilos que ustedes tienen que manejar de memoria. Pero tienen que entenderlo, ¿verdad? Que para obtener un grupo alquilo, lo único que hacen es al alcano le quitan un hidrógeno. Si es del final de la cadena lineal, pues solo termina en hilo. En lugar de propano, propilo. En lugar de etano, etilo. Pero si ya es de la posición 2, entonces se convierte en iso o sec. ¿Ok? El isobutil, el isopentil son los únicos que tienen esta estructura, esta forma, esta orientación, esta distribución. Y el terbutil también es el único de 4 carbonos que tiene esta distribución. ¿Ok? Y con neo, usted, como lo leímos anteriormente, decía que podía ser neopentil, neohexil o neoheptil. Cuando están presentes dos o más sustituyentes distintos, se citan en orden alfabético. El nombre IUPAC para este compuesto es 4-etil, 3-metil, octano. ¿Qué es lo que hacemos? Seleccionamos la cadena más larga. En este caso, la cadena más larga va a ser la cadena lineal. Comenzamos, si ustedes se fijan, por un CH3 y terminamos por un CH3. ¿Dónde están los sustituyentes? Aquí tenemos un sustituyente, aquí tenemos otro sustituyente. Este es un etil y este es un metil. Como tiene que ser en orden alfabético, vamos a decir, ok, mi nombre de base es un alcano de 8 carbonos, por lo tanto es el octano. Ese es mi nombre de base, con eso voy a terminar. Y previamente tengo que decir la ubicación, perdón, la localización y qué grupo es el que está unido a ellos. Entonces aquí tengo el etil, y tengo el metil. ¿Ok? Entonces puedo decir 4-etil, 3-metil, octano. Aquí ya es un poco más complejo porque tenemos la cadena, que siempre es la cadena principal, es la cadena lineal en este caso, de 8 átomos de carbono,
sigue siendo un octano, nada más que ahora tiene 3 sustituyentes. Entonces, como tenemos 2 grupos metilos, vamos a utilizar el prefijo di. Vamos a decir que en 3 y en 5 tenemos 2 metilos, entonces vamos a decir dimetil, 3,5 dimetil, y en la posición 4 tenemos un etil. En orden alfabético, primero va 4 etil, 4 etil, 3,5 dimetil, octano. Aquí nos dice algo importante, que los prefijos sec y ter tampoco se tienen en cuenta en el orden alfabético, excepto cuando se comparan entre sí. Terbutil precede a isobutil y secbutil precede a terbutil. Solo cuando, si da el caso de que tengamos un secbutil, un terbutil y un isobutil, entonces tenemos que mencionarlos en ese orden. Primero el secbutil, después el terbutil y por último el isobutil. Aquí tenemos un compuesto más grande. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo vemos fácil porque nos dan la estructura y nos dan el nombre. Pero bien nos pueden dar o solo la estructura y que nosotros proporcionemos el nombre, o al revés, que solo nos den el nombre y nosotros dilucidemos la estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, de nuevo la cadena lineal es la más larga. Les digo la cadena lineal porque van a haber muchas estructuras que no únicamente van a tener esta distribución lineal. Van a ver en algunos casos que ustedes van a tener que buscar la cadena base y puede que no comiencen en este carbono, sino que puede que comiencen en un carbono que esté antes, por ejemplo aquí, y después se vengan de este modo. Y después bajen, y si aquí hubieran 3 más, la cadena lineal ya no sería de 12, sino que probablemente sería de 15, entonces tendrían que elegir esa como cadena de base. ¿Cómo sabemos nosotros cómo elegir una cadena de base? Siempre elegimos la cadena de base más larga y que tenga el mayor número de sustituyentes. Y si son dos iguales, nos quedamos con la que tenga el mayor número de sustituyentes siempre. En este caso, si son 12 átomos de carbono la cadena de base, entonces vamos a decir que es un dodecano. Esa es nuestro nombre de base o nombre de raíz, dodecano. Y después vamos con los sustituyentes. Aquí hay varios sustituyentes. Tenemos uno por aquí, un metil. Aquí tenemos un isopropil, si ustedes se fijan, isopropil. Aquí tenemos un secbutil. Aquí tenemos un etil, otro metil, otro etil y otro metil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuántas veces está este grupo etil. Lo tenemos una, dos veces el grupo etil. Entonces vamos a tener que decir 4,5 dietil. ¿Quién más? El sec-butil. Está una vez en la posición 7. Entonces vamos a decir 7 sec-butil, 4,5 dietil. ¿Quiénes nos faltan? Nos faltan el isopropil y los metil. Entonces vamos a decir en la posición 8 hay un isopropil y los metilos que están uno en la posición 9 y uno en la posición 3. 3,9. Y también tenemos uno en 5, aquí está. 3,5,9 tri. Aquí utilizamos el prefijo tri, metil, dodecano. ¿Ok? Entonces, la parte de la nomenclatura tienen que practicarla ustedes. Vamos a practicar también la próxima semana, ya cuando empecemos a ver reacciones, ¿verdad? Esta parte que les estoy proyectando es teoría. Entonces, léanlo, tráiganlo leído para la próxima semana, ¿verdad? El que sería el martes. Para saber que sepan qué es lo que es una reacción de adición, una reacción de eliminación, una reacción de sustitución, un rearreglo o transposición.
¿Para qué nos sirve o qué es un mecanismo de reacción? ¿Qué quiere decir que sea un compuesto electrónicamente simétrico o electrónicamente asimétrico, la forma homogénea o heterogénea? También lo pueden encontrar en libros como ruptura homolítica o ruptura heterolítica, como la palabra lo dice, homo igual, hetero, ya vamos a ver que va a haber una diferencia. La reactividad de los alcanos, ¿verdad? Que ya les había dicho de que tienen una baja reactividad comparándolo con los demás hidrocarburos, debido a que están formados por enlaces sigma difíciles de romper. Sin embargo, la reactividad depende de la elección del reactivo y de las siguientes condiciones. En fase gaseosa, los alcanos reaccionan a temperatura y presión elevada, y en fase líquida, los alcanos son relativamente inertes a temperatura y presión moderada. Entonces, comenzaríamos el otro martes con, desde aquí, combustión de alcanos es la primera reacción. Yo les decía que los alcanos solo sufren dos reacciones, combustión y halogenación. La combustión es bien corta, después sigue la halogenación. Aquí sí ya es un poco más larga, vamos a tener que hacer más ejemplos. Y después veríamos la síntesis para continuar con el programa y después ver lo que son alquenos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ok, con respecto a la clase, recuerden que dijimos que la clase iba a ser martes y miércoles. Hoy, porque es un caso especial, ¿verdad? Que ayer fue 15 de septiembre. Y la semana de octubre, del feriado de la semana morazánica, eh, pues me gustaría que por lo menos el martes, no sé si les pareciera que el martes tuviéramos clases y solo son 40 minutos para que sirva de repaso porque vendríamos a examen el jueves o no sé, lo discutiremos en el camino. Ustedes me dirán si quieren o no recibir clase el martes por lo menos. El jueves 23 tentativamente sería el examen. O el Si, siguiente. la semana después del feriado. El feriado es 6, 7 y 8 de octubre. ¿Ok? Usted me está hablando de septiembre, jueves 26 de septiembre. Sí, perdón, entonces sería el 15, más o menos. Sí, sí, porque no nos da tiempo. Imagínense si ya prácticamente sería la otra semana y vamos apenas como por el 20% del contenido. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, pues aquí nos quedamos. Les agradezco su atención, su puntualidad y nos veríamos entonces el martes de la próxima semana. Que tengan feliz fin de semana. Igualmente, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. igual. Gracias, que estén muy Gracias. bien.